Saludos, muy buenos días a todas, todos y todes. Mi nombre es Wendy Cosme, soy candidata doctoral del programa de grado de Historia y también soy profesora en la maestría de Administración y Gestión Cultural y el programa de estudios interdisciplinarios. Y junto al doctor Luso hemos organizado el ciclo de actividades Historia y Memoria a 50 años del golpe de Estado chileno. Hoy estamos dando apertura a la tercera actividad de este ciclo, ya que en estos momentos tenemos una exposición en la sala de proyecciones del Centro de Estudiantes, que les invito, ¿verdad?, a que pasen luego de esta actividad. Se llama Secretos de Estado y pues trabajamos documentos desclasificados de 1998 por la CIA, y es un proyecto conjunto que realizamos gracias al convenio que la Universidad de Puerto Rico tiene con el Departamento de Historia y la Universidad, entre la Universidad de Michigan y la Universidad de Puerto Rico. En la mañana de hoy vamos a tener la conferencia Los golpes de Estado en el Cono Sur, lecturas en disputa a 50 años, que será impartida por el doctor Marcelo Lusi, quien es doctor en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid. Fue investigador postdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, con sede en el Instituto Ravignani de la Universidad de Buenos Aires. En la actualidad es profesor del Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Sus intereses de investigación se han centrado en historia conceptual y cultural del siglo XVIII atlántico, en la problemática de la extranjería en América y más recientemente en los vínculos entre historia y memoria para pensar la temporalidad neoliberal de las nuevas derechas. Sin más preámbulos, con ustedes al doctor Marcelo. Buenos días a todos, todas y todes. La charla de hoy está más bien pensada en cierto punto como una contextualización de la exhibición. ¿Qué quiero decir? Está pensada para un público general que se pueda querer acercar a ver qué fue eso de unos documentos desclasificados, de un organismo de inteligencia / defensa de Estados Unidos, y que aborda algo con respecto a América Latina, es decir, en este caso Chile, y se pregunte qué fue lo que pasó. Evidentemente nos puede sonar Salvador Allende, nos puede sonar Augusto Pinochet, pero la idea es pensar qué supusieron los golpes de Estado en la región Cono Sur. Como saben, Cono Sur alude principalmente a tres países: Argentina, Chile y Uruguay, aunque podemos incluir también Paraguay y Brasil. Lo vamos a hacer aunque sea de forma muy casi que anecdótica, y al mismo tiempo entonces pueda querer problematizar qué narrativas se han hecho sobre los golpes y dónde se posiciona cierta historiografía crítica en la actualidad para pensar los golpes, la producción normativa, cultural y de poder de los propios golpes, y vamos a intentar concluir con los desafíos memoriales a 50 años. Bien, lo que primero debemos cuestionar es un axioma que se presenta normalmente, que es el de autoritarismo contra democracia o autoritarismo en democracia. Cuando hablamos de dictaduras, sean dictaduras militares, dictaduras civiles, dictaduras cívico-militares, contraponemos autoritarismo a democracia. Esto surge principalmente de la producción intelectual de los años 30 del siglo pasado, o de los años 20 incluso, que esto ya Giorgio Agamben se fijó muy bien al hablar en Homo Sacer 2.1, es decir, el pequeñito librito de estado de excepción, en el cual problematiza el surgimiento del problema de la autoridad o la emergencia de un nuevo problema de la autoridad hacia la década de los años 20-30, que coincide, como ustedes saben, con la emergencia de los movimientos fascistas y el movimiento nazi en Europa. Esta problemática entonces alude a una idea de autoritarismo, cuya etimología proviene de autoridad, evidentemente, frente a democracia como cuestiones contrapuestas. En la actualidad tendemos a pensar la democracia
en relación con el autoritarismo y cómo en ella incluso el autoritarismo está presente. Es decir, no como una contraposición, sino como una posibilidad de conjunción. Claro, esto es problemático porque entonces difumina la barrera del golpe, o podría habilitar a difuminar la barrera del golpe, es decir, la actuación de un gobierno, de un actor cívico-militar que irrumpe y transforma una sociedad. Esos límites difusos, en este sentido, o en esos límites difusos, lo autoritario en la democracia lo pensamos a pensar en estrecha relación con las prácticas de violencia, en especial las prácticas de violencia política. Por ende, lo importante entonces sería pensar qué definimos como violencia política, y si lo pensamos en el caso chileno, aquí les traía una serie de imágenes. Claro, ¿cómo pensamos la victoria de una elección electoral, Sebastián Piñera, elevando, como tienen ahí, el busto de Pinochet? Pinochet fue un dictador. ¿Cómo democracia y dictadura se conjugan? Claro, no hay entonces una contraposición necesaria entre democracia y dictadura. Lo podemos ver también, si queremos, en esta imagen. Esta imagen corresponde al estallido social. Cómo se quiere presentar determinadas formas de actuación social como formas de violencia. Es decir, la irrupción del espacio público de un estallido social, una protesta social, como un acto violento. ¿Es violento? Claro, la toma del espacio público es por definición violenta. ¿Esto implica violencia política? Evidentemente podríamos decir que no, pero dejo la pregunta abierta. Los otros ejemplos que tenemos ahí arriba forma parte de el golpe en Brasil y una serie de movimientos que se produjeron, perdón, en Brasil no, en Chile, a propósito durante el gobierno de Allende de tomas de tierras. Y esta otra imagen corresponde al gobierno de Freire acerca de las manifestaciones en pos de una reforma agraria. Reforma agraria que entonces ya nos va a enunciar un problema central de América Latina. ¿Cuál es? El problema del reparto de la tierra. No podemos pensar la historia del siglo XX, ni mucho menos la del siglo XIX latinoamericano, sin vincularla al problema de la tierra. Y si pensamos en la actuación que hizo Estados Unidos, porque no nos podemos olvidar que esta charla también va a estar enfocada en intentar explicar la relación o no de Estados Unidos con estos golpes, en tanto que la exhibición lo que está hablando es de documentos desclasificados de quién, de Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, lo que nos interesa es que si pensamos en políticas estadounidenses como la Alianza para el Progreso del presidente Kennedy, lo que fija como política pública central, es decir, inversión de dinero, es reforma agraria. Esto es, al mismo tiempo, reconocer una cuestión, que aquello que se empezó a enunciar a partir de los años 60, con claridad, a partir de las publicaciones de Ernesto Che Guevara en el 64, como foquismo, es decir, el sujeto de la revolución va a ser el campesinado. Si queremos desarticular la posibilidad de una revolución, esa posibilidad tiene que pasar por dotar al campesinado de tierras, es decir, desarticular la posibilidad de una reclamo. Esto no podemos perderlo de vista a la hora de pensar el 11 de septiembre chileno. Porque vamos a empezar a analizar qué pasó el 11 de septiembre como un marco general que nos permita comprender esta situación. Aquí tienen una serie de imágenes, obviamente Salvador Allende, posiblemente la última imagen de Salvador Allende con vida, tienen imágenes del bombardeo a La Moneda y debajo tienen los primeros días del Estadio Nacional, que devino en el primer gran campo de concentración en Chile. La mañana del 11 de septiembre se empezó a conocer enseguida una suerte de levantamiento de las tropas en Valparaíso,
una ciudad del Pacífico chileno, al sur de Santiago, una movilización de tropas. Enseguida, en torno a las 8 de la mañana, el propio presidente Allende pidió calma. En respuesta a esta petición de calma, los militares también hablaron públicamente. Como pone en evidencia Willy Cosme en su disertación, bueno, todavía no final, pero sí inicio de disertación doctoral, el almirante José Toribio Moreno señaló, y cito: las Fuerzas Armadas no pueden permanecer impasibles ante el derrumbe de nuestra patria. Esto no es un golpe de Estado, solo persigue el restablecimiento de un Estado de Derecho. No es menor cómo se empiezan a nombrar las acciones. Al mismo tiempo, el teniente Roberto Guitart apuntó a la liberación del yugo del marxismo. Es decir, si el gobierno de Allende es ilegítimo, no es un golpe de Estado, porque estamos restaurando lo que nunca se debió haber corrompido, es decir, el Estado de Derecho. El marxismo suponía en América Latina, para ciertos sectores, evidentemente, en este momento, una ruptura con la posibilidad de la democracia, solamente entendida, obviamente, en el marco de la democracia liberal. A media mañana se iniciaron los bombardeos a la Moneda, al Palacio de la Moneda, como ven ahí, y se conformó el Estadio Nacional como símbolo de esa primera oleada represiva, donde a los pocos días fue asesinado, por ejemplo, después de sonar, Víctor Jara. ¿Pero qué había pasado antes en Chile? Vamos a retrotraernos al gobierno de Freire. Eduardo Freire gana las elecciones por la democracia cristiana con una mayoría bastante holgada en el año 64. Freire defendía cierta idea de justicia social, pero tenemos que entender una cuestión. El vínculo con la lógica de la justicia social en Freire provenía de un catolicismo falangista. En el 38 fundó Falange Nacional en Santiago de Chile. ¿De acuerdo? No proviene de la lógica vinculada a algo que podríamos denominar socialismo o alguna agrupación progresista de izquierdas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que sí sabemos es que a partir del año 67 inicia un gran proceso de reforma agraria. Gran proceso que además en el gobierno de Allende luego, en el año 71, se reforzó. No podemos perder de vista también el momento 1968. 1968 en América Latina es un año sumamente convulso, que se abre en el 67 con el asesinato de Che Guevara en Bolivia, pero que desde México hasta el sur hay una serie de oleadas. Obviamente en México tenemos la masacre de Tlatelolco, que es la siempre que más se enuncia, pero tenemos ahí un problema que es el problema de visto por determinados gobiernos con el problema de la radicalización. La radicalización de ciertos movimientos, en este caso del movimiento de la izquierda revolucionaria, el MIR, que llevó a que Eduardo Frei lo ilegalizara en el 69. Claro, en este contexto convulso se llega a las elecciones del 70, ganadas por un estrecho margen por Allende, que ya no es, o no, forma parte, su partido es el Partido Socialista, pero encabeza una coalición que es la Unidad Popular, en la cual el propio MIR participa, él luego se va, luego apoya, es decir, no hay una, valga la redundancia, unidad en el gobierno de unidad, hay múltiples convergencias puntuales, que el hecho de la convergencia puntual hace que la estabilidad del gobierno sea por lo menos convulsa. Bien, ¿qué es lo que nos interesa? Lo que nos interesa es que en el momento en que el Congreso tiene que decidir quién va a ser el presidente, o tiene que convalidar la elección, porque no había sido una elección ganada por mayoría absoluta, como ven, hay un poquito más de un punto entre Alessandri, el candidato conservador, y Allende. En ese momento se inicia un
intento de ruptura democrática con el secuestro de Schneider. Schneider había sido el comandante en jefe que durante el gobierno de Frey había frenado al general Biaut, que había pretendido generar un estado de sitio desde el institucionalismo. Bien. Uno de los documentos, o dos de los documentos que tenemos en la exhibición, aquí se los pongo, claro está, lo que nos ponen en evidencia es que desde el mismo septiembre del año 70, el gobierno de Estados Unidos no solo conocía el secuestro de Schneider, sino que lo había avalado. Y esto nos interesa en cierto punto. El día 15 de septiembre de 1970, Agustín Edwards, sabemos por unos documentos desclasificados hace unos meses, que desayunó en el despacho Oval. El único civil latinoamericano que desayunó en esa época con el presidente Nixon. ¿Quién es Edwards? Edwards es el dueño del Mercurio. ¿Qué es el Mercurio? El principal periódico de Chile, vinculado a la aristocracia terrateniente, claro está. ¿Quién fue Edwards después? Por documentos recientemente desclasificados, también sabemos que fue el que presentó las exigencias de los militares desde el año 70, no desde el año 73, a Estados Unidos, a la CIA. Y lo que sabemos también es que el periódico El Mercurio recibió cuantiosas partidas de dinero durante el año 70, 71, 72, 73, 74 y alguna más pequeña durante el año 75. Cuando hablamos entonces de dictadura cívico-militar, nos estamos refiriendo justamente a esto, como alguien intentará problematizar. Bien, el debate entonces se plantea ¿ganó legítimamente las elecciones Allende? Nuevamente vamos a los documentos de la CIA que, como ustedes entenderán, no eran proclives a Allende. Los documentos de la CIA dicen literalmente: Allende fue elegido legalmente. Fue el primer gobierno marxista en llegar al poder por elecciones libres. Tiene legitimidad a los ojos de los chilenos y de la mayor parte del mundo. No hay nada que podamos hacer para quitarle esta legitimidad. Digo, la fuente no es una fuente que podamos considerar tendenciosa hacia Allende. En el mismo documento, si ustedes lo siguen leyendo, establece la estrategia que desde el año 70 se debe seguir para contrarrestar esto. ¿Cuál es la estrategia? La frase literal dice hacer chillar, crujir la economía chilena. Pero al mismo tiempo, el apoyo a los militares y el apoyo a los civiles. La mayor exigencia de los militares chilenos fue cómo nos garantiza la CIA que vamos a tener apoyo si actuamos. Bien, en el año 71 además hay un decreto muy polémico a los ojos obviamente de la CIA, que es el decreto o la ley 17.450 del 16 de julio de 1971, que nacionaliza el cobre. Nacionalizar el cobre significaba para el gobierno de Allende la restitución de la propia dignidad de Chile. ¿Cuál fue la estrategia? Hacer caer el dumping, hacer caer el precio de mercado del cobre. Como se había hecho en el 54 en Bolivia con el precio del estaño. La revolución del 52 en Bolivia que genera una nacionalización del estaño. Vamos a ver qué hablamos cuando hablamos de golpes en el cono sur. Hablamos de esta serie de golpes. Paraguay, Stroessner, año 54. Bastante antes de esta serie de golpes. Pero tenemos que entender una cuestión. Paraguay es, a los ojos de la política internacional, una suerte de satélite de otros países, no de los países importantes. Es decir, si uno ve que se consume en Paraguay, ve que se consume en Bolivia, ve que el imperialismo lo ejerce, si hablamos en estos términos, lo ejercen las potencias de la región, principalmente Argentina y Brasil.
Entonces, hay como una despreocupación, y sobre todo en el momento que se instaura Stroessner, que además fija lo que se empieza a nombrar como doctrina de la seguridad nacional, que lleva a que con su caída se empiezan a conocer o empezamos a tener las primeras pruebas documentales del Plan Cóndor a partir del conocimiento de los archivos del terror en el año 92. En el año 64, 15 días, literalmente 15 días después de que un secretario de defensa, Thomas Mann, establece lo que es su propia doctrina, que ya empieza a hablar en dos líneas. Hay que contrarrestar abiertamente el comunismo, es decir, esa ruptura que se produce en Estados Unidos a partir de la muerte de Kennedy y el cambio de la política internacional, lo tenemos también en estos nuevos asesores. Mann es uno de ellos que en marzo del 64 empieza a establecer una cierta doctrina que va a ser utilizada en el golpe a João Goulart en el 64 y que además, como dicen los propios militares golpistas, lo que busca es frustrar el plan comunista de conquista del poder. A partir de aquí, en los años siguientes, se inicia lo que se denomina Operación Limpieza, que es una operación de violenta represión y exterminio de toda disidencia política, aquello que se empezó a nombrar en América Latina como subversión. El caso uruguayo es un caso singular porque Juan María Baldoberri se hace un autogolpe. Formaba parte del Partido Colorado, gana las elecciones en el 72 y a partir de conferirle el brazo represor, es decir, el brazo policial, que no es un brazo militar normalmente, pero se lo confiere en este caso al ejército para, como dijo, hacerse cargo de la campaña contra la guerrilla urbana de los movimientos tupamaros. En el 73 disuelve el Congreso y legaliza todos los partidos del espectro de la izquierda y de facto se da un autogolpe por más que hasta el año siguiente él conserve la presidencia de la República. Muy brevemente, solo enuncio por tiempo, porque si empiezo a hablar del caso argentino creo que no termino, el 24 de marzo de 1976 se produce el golpe de los tres cuerpos militares, Marina, Tierra y Aire, que forman una junta de gobierno en principio encabezada por Videla y que la novedad va a ser lo que el propio gobierno militar empezó a nombrar como proceso de reorganización nacional, que ahora en un momento veremos. Ahora bien, ¿cuál fue la narrativa de los golpes? Aquí les traigo un libro, Antoine seguramente conozca al autor, Jean-François Revel, que en el año 83, es decir, un contemporáneo para que nos entendamos, publicó Cómo terminan las democracias. Jean-François Revel murió en el 2006, si no recuerdo mal, un crítico político francés vinculado al espectro que hoy diríamos como libertario, podríamos con ciertos tintes conservadores, pero con una pluma muy aguda, no lo vamos a negar. Fue uno de los que agitó el debate intelectual. Y a propósito de Chile, a propósito de Allende, aquí hay una cita muy larga que la voy a resumir, lo que él expresó es el temor y la necesidad de control del comunismo. Claro, tenemos una narrativa intelectual que lo que empieza a decir había que salvar la democracia. Obviamente dice, Pinochet es una abominación, pero hay que salvar la democracia. Salvar la democracia quiere decir, como dice Revel, que Chile no se hubiera convertido en la segunda Cuba. Eso que hoy en día es, ¿qué quieren ser? ¿Cuba, Venezuela? Bueno, no es una novedad. Ya se estaba enunciando. Incluso Revel dice, el golpe de Pinochet a quien más le sirve es a la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque genera una imagen negativa de la democracia y entonces acrecienta el vínculo posible con una izquierda que se va a hacer la víctima.
Claro, a lo mejor lo desconocía, es decir, no conocíamos la documentación desclasificada, quiero decir, pero se suponía que había algo, que había por ahí, que empezamos a nombrar como Plan Cóndor, que alguna pequeña, termino la ironía, injerencia tenía Estados Unidos. Bien, ¿qué otras narrativas tenemos? La guerra interna. Guerra interna presupone un contexto de violencia por parte de estos movimientos subversivos, guerrilleros, terroristas. Las tres terminologías se usaron en la época, que articuló entonces la contraposición frente a un gobierno que necesitaba poner orden. Este principio es fundamental, poner orden, un orden que nunca se debió subvertir. Ese orden que nunca se debió subvertir puede contar con o no con el apoyo militar, pero entonces el accionar represivo del Estado es entendido como una respuesta a una acción. ¿Que puede haber sido desmedido? Sí, pero que sin esa acción no habría existido. Esto es lo que avala lo que con posterioridad se empezó a nombrar como teoría de los dos demonios. A un demonio le corresponde otro demonio más grande de proporciones diametralmente incomparables, que fue el demonio del terrorismo de Estado. Negacionistas actuales en América Latina, Victoria Villarruel a la cabeza, candidata a vicepresidente en Argentina, articulan un discurso que los propios juicios a las juntas militares que se emprendieron en el caso argentino a partir del año 84-85 nombraron el conflicto como una guerra. No nos tenemos que olvidar de una cuestión: los propios militares que juzgaron fueron los que negaron la posibilidad del establecimiento de habeas corpus cuando los familiares de detenidos desaparecidos iban a reclamar una investigación. Es decir, no podemos olvidar la connivencia del Poder Judicial, por voluntad o por temor, con los gobiernos dictatoriales, que fueron los mismos, porque no hubo una depuración de cargos judiciales que fueron los que juzgaron a los militares. Bien, el siguiente punto, la siguiente narrativa es la narrativa de la redención nacional. Y esto tiene que ver incluso con una explicación que un historiador español, Jesús Izquierdo Martín, hace, por ejemplo, de la transición a la democracia en España. Es esa necesidad de un camino que hubo que pasar, recuerda la interpretación represiva franquista, había que transitar ese camino de la guerra civil y la dictadura para llegar a la redención que es la democracia. Claro, en este sentido no hay una redención que es la democracia, pero lo que sí hay es una redención nacional en salvar al cuerpo de la nación. Esto tiene que ver incluso con una interpretación que para Sven Stendhal se empieza a dar en la Francia boulangerista del siglo XIX, que es la concepción biologicista de la nación, que articula una nación como un ente vivo independiente de los sujetos que la componen y que entonces necesita ser salvada. Claro, esto es un componente, si queremos decirlo así, filofascista, claro, indudablemente. Pero la lógica de la redención permite por lo menos articular un discurso en pos de algo que explique, defienda, dé sentido a estos golpes militares. Si ustedes se fijan, el cartel que tienen ahí es el inicio del movimiento montonero en Argentina, cuando secuestran y asesinan al general Aramburu. El general Aramburu había sido el que había dado el golpe de Estado del año 55, autonombrado Revolución Libertadora, que había derrocado al general Perón y ocasionado su exilio en el Paraguay de Stroessner. Como dice un historiador argentino, Pablo Pozzi, por no tener, Perón no tenía ni mano izquierda. Si por él hubiera sido, tenía las dos derechas. Es decir, pero no podemos negar
el vínculo de un movimiento nacional y popular que emerge con sus frutos. ¿Bien? Y la izquierda de ese movimiento en esta época habría sido Montoneros. Tenemos entonces, aquí tenemos a la Junta Militar Argentina, pero entonces tenemos esta lógica narrativa de los golpes acerca de unos golpes cívico-militares. ¿Qué es lo que resalta esto? Resalta la coparticipación de ciertos sectores civiles en los golpes, medios de comunicación, iglesias, sectores financieros, sectores empresariales, sectores terratenientes. En Chile, en el Chile de Pinochet, las mayores matanzas contra poblaciones originarias no las ejerce el Estado directamente, las ejercen los terratenientes. Claro, con una permisividad absoluta del Estado, sí, pero si nos ponemos con la literalidad de quien ejerció la violencia, en ese caso no es un cuerpo represivo del Estado, ¿se entiende? Y esto hay que añadirle en esta lógica del golpe cívico-militar la participación internacional. ¿Cuáles serían entonces las premisas críticas que nosotros partiríamos? ¿Hubo violencia? Sí. Es decir, la década de los 60 y los 70 fueron décadas violentas en todos estos países, indudablemente. Es decir, no se puede negar que los movimientos guerrilleros, que los movimientos subversivos, terroristas, de izquierda, fueron violentos, lo fueron. Bien, dicho esto, ¿esto explica los golpes? ¿Esto justifica los golpes? ¿Esto ampara los golpes? No. Si queremos hacer una defensa de la democracia, aquel que quebranta el orden normativo, es decir, la ley, debe ser juzgado. Nunca detenido o desaparecido. Entonces, el hecho de que existiera violencia no es ni siquiera un atenuante. Claro, nos ayuda a contextualizar una sociedad convulsa, una sociedad que tenía sentidos en disputa, sentidos compartidos en disputa, enfrentados, claro. El siguiente de los puntos es el lugar que podríamos aludir con los golpes cívico-militares de los civiles. Luego, el contexto internacional, la Guerra Fría latinoamericana, no la Guerra Fría en Latinoamérica. Y por último, la instauración de golpes cívico-militares genocidas. Y ahora explicaremos por qué. Vamos a empezar por la Guerra Fría latinoamericana. ¿Cómo la contextualizamos? Partimos de la doctrina Truman, voy a ir muy rápido para poder llegar al punto de los golpes. Partimos de la doctrina Truman, que como saben, el discurso de Truman de marzo del 47, lo que empieza a hacer es, el problema no es el fascismo, le acabamos de ganar la guerra, el problema es el comunismo. Hay un viraje de la política, y esto es lo que se dice, sí, las acciones en la Segunda Guerra Mundial ya fueron una convención, ¿no?, de comunismo internacional, etcétera, etcétera. Es un debate historiográfico a partir de documentos desclasificados hace 10 años, pero ahí lo tenemos. El inicio de la Guerra Fría en América Latina, ¿cuándo se da? Hay una suerte de consenso, por más que lo discutimos. El consenso es que se da con el golpe de Estado a Jacobo Arbenz. Aquí tienen el cuadro La Victoria Gloriosa de Diego Rivera, que se ve al presidente Castillo, quien asume Guatemala, dándole la mano al embajador de Estados Unidos. Se ve la recuperación del United Fruit Company, business as usual, como se decía en la época, y evidentemente se ve el encarcelamiento al final de una serie de presos políticos. Este golpe marca el inicio del intervencionismo estadounidense, no en la región, porque teníamos todo el intervencionismo en el Caribe desde el 98 en adelante, pero sí post Segunda Guerra Mundial. 2 años antes tenemos la revolución de abril del 52 en Bolivia. Paz Estensoro, Suazo Siles, mineros, sindicalistas que consiguen un gobierno que permita
algo que luego criticará Evo Morales, la nunca inclusión de las comunidades originarias, pero sí que permite una, primero, redistribución de tierra, pero también un intento de reinstauración de lo que se nombraba como el Aitu, que es la forma de organización de la tierra propia de las comunidades originarias, pero que sobre todo permita la nacionalización de los bienes principales como era el Estado. Claro, la actitud de Truman en este caso fue receptiva a la revolución hasta el momento de las nacionalizaciones. En ese momento, dumping comercial, reducción del precio del estaño, desestabilización y un nuevo golpe del año 64 que lo que ocasiona es el inicio de dotar al campesinado de estructuras militares y de estructuras de delación, que es las que posibilitan en el año 67 el asesinato de Che Guevara. Intentando implementar el futurismo en Bolivia. ¿Qué diferencia el año 52 del año 54 en Guatemala? Lo diferencian dos cuestiones, dos administraciones diferentes, Truman, Eisenhower, pero sobre todo la posición geopolítica de Guatemala. El embajador de Estados Unidos le dijo a Arbenz, lo conocemos por los documentos, Estados Unidos no se puede permitir un país comunista entre nuestras fronteras y el canal de Panamá. La hegemonía norteamericana del siglo XX se da en parte, no digo solo, pero en parte, por el canal de Panamá. Piensen que un barco no quiere pagar por usar una esclusa de un canal $500,000 que la usa 7 minutos. Es lo que cuesta el paso de un barco normalito por el canal. Obviamente lo paga porque la rentabilidad económica que sostiene por el uso del paso del canal compensa, y por mucho, esta cuestión. Bien, ¿qué otros problemas podemos encontrar? Y aquí, insisto, voy a ir un poco más deprisa. El impacto de la Revolución Cubana, que genera una suerte de mito de los movimientos guerrilleros, pero que además genera una visibilización real de ese triunfo, y lo que ocasiona evidentemente es un desplazamiento de la administración Kennedy hacia lo que se nombró la Alianza para el Progreso, dotar a América Latina de infraestructura económica para prevenir la revolución, hacer un reparto de tierras. Esto entra en colisión también con una política previa estadounidense, es decir, dotar a los estados latinoamericanos de primacía en el concierto internacional a partir de determinadas organizaciones. Bretton Woods. ¿Qué fija Bretton Woods? Patrón dólar en la economía internacional. De los 44 asistentes, 19 fueron latinoamericanos. Conformación de Naciones Unidas en San Francisco. La mayoría de los países que dieron el visto bueno fueron latinoamericanos. Pero también la CEPAL, que como saben es este organismo de Naciones Unidas a favor del desarrollo de Latinoamérica, que se genera con un plan, el plan Prebisch, que al mismo tiempo es el que articula la teoría, o que permite articular la teoría económica del centro de dependencia, que luego apoyará la teoría, el centro periferia que apoyará la teoría de la dependencia, y que fue contestado en la misma época por Arturo Jauretche con un texto muy singular que se llamó Plan Prebisch, Retorno al Coloniaje, en el cual explicaba también Jauretche, cómo las élites latinoamericanas eran odiadoras de un país que consideraban propio. El asesinato de Kennedy y la doctrina Mann, como les decía, posibilitó un cambio, un viraje en la política estadounidense, la inauguración ya nombrada de lo que conocemos como Escuela de las Américas en Panamá, y también el apoyo a determinados golpes de Estado, abiertamente, 64 en Brasil, 73 en Chile, 73 en Uruguay, 76 en Argentina, 69 en Bolivia, no nos olvidemos, pero sobre todo a partir del año 73, hablo de memoria ahora, noviembre, creo que es la creación de la DINA, la Dirección de Inteligencia Nacional, al mando de la que estaba Manuel Contreras, que es lo que posibilita
la emergencia del Plan Cóndor, que es la sistematización de estrategias y tránsitos de información, represión, tortura, detención y desaparición de personas con extraterritorialidad. Lo voy a decir de una forma muy poco correcta, a pesar de que esté grabado. Que tu subversivo está ahí, no te preocupes, te lo mato yo. Es decir, Pinochet, tu subversivo está en Buenos Aires, no te preocupes, te lo mato yo, me matás al mío, Básicamente. Obviamente, ¿cuándo generó esto un problema? Asesinato de Letelier en Washington, D.C. Claro, porque un miembro del gobierno de Allende que es asesinado en Washington. Esto genera un problema. ¿Cuál es el problema? Interviene el FBI, porque además muere una ciudadana norteamericana. Hay que investigarlo. Esto genera entonces un viraje en las políticas estadounidenses, como muestra la exhibición, con respecto a la política de derechos humanos en Chile. Incluso la CIA le hace un file a Pinochet. ¿Por qué hablamos de golpes cívico-militares genocidas? Primera cuestión, lo hablamos porque hay un ordenamiento jurídico o normativo de los propios golpes. Sí, siempre entendemos el golpe de Estado como un estado de excepción. Estos golpes fueron instaurativos. ¿Qué quiere decir? Tuvieron una vocación de conformar una nueva sociedad. No fueron un paréntesis jurídico, no fueron una excepción en ese marco. Como ustedes saben, Chile hoy en día sigue con una constitución vigente, que es la constitución establecida en dictadura. En Argentina hubo una suspensión constitucional, pero hubo lo que se nombró como proceso de reorganización nacional. Durante mucho tiempo, incluso en Argentina, se nombraba la época de la dictadura como la época del proceso, es decir, utilizábamos el nombre de la propia dictadura. Evidentemente hoy ya no. Ya no, ¿por qué? Porque es darle sentido en tanto que verdad a lo que ellos habían instaurado. Lo que entendemos entonces es que esta necesidad de conferir una legalidad a estos movimientos, el debate es si es un Estado de derecho o un Estado con derecho. Evidentemente, a partir de la conceptualización de la democracia liberal, sería un Estado con derecho, es decir, la conformación de un Estado que se dota de una legalidad. Pero la novedad es que es una vocación de ser un Estado de derecho en tanto que tenga un ordenamiento constitutivo e instaurativo de una nueva sociedad. La clave es esta. ¿Por qué son genocidas? Son genocidas porque exterminan a un grupo racial, un grupo étnico, un grupo, el que fuera. No, son genocidas en tanto que, y aquí sigo la interpretación de Daniel Feierstein, en tanto que buscan transformar el conjunto de la sociedad. Feierstein pone el siguiente ejemplo. La Alemania nazi es genocida, no porque mate judíos, sino porque para instaurar una nueva Alemania entiende que hay que matar judíos. Pero el objetivo último es la instauración de esa nueva Alemania que debe prevalecer. Una Alemania que no tiene judíos, claro está, que no tiene gitanos, claro está. Estas sociedades buscaron la eliminación, y lo dijeron, de toda forma de disidencia, de toda forma de subversión. Esa restauración del elemento nacional se debía hacer sí, solo sí, con la eliminación de la subversión. Aquí radica esa voluntad, si queremos, genocida. Lo que se buscaba en definitiva era transformar el conjunto del cuerpo social, incluso en una metáfora corporativista. ¿Qué quiere decir experiencia concentracional? Y aquí tienen la Escuela de Mecánica de la Armada, Centro de Espacio de Memoria, ex-ESMA, y el Espacio de Memoria ex-Villa Grimaldi, lugar de memoria y promoción de derechos humanos en Chile. ¿Hubo campos de concentración en América Latina? Sí. En Argentina, por ejemplo, 340.
utilizar campo de concentración es una metáfora de aquello que conocemos como el lager de la experiencia nazi, no. Es una literalidad de la experiencia concentracionaria. Y aquí la que mejor lo explica es Pilar Calveiro, antropóloga argentina exiliada en México, superviviente de este centro de detención y de exterminio, que nos narra que lo que se buscaba era la individualización de la sociedad. El campo lo que supone es la mejor estrategia para la ruptura del lazo social. ¿Por qué? La gente en la época conocía que había un campo. Claro. Esto está en la Avenida Libertador. ¿Cuál es la Avenida Libertador en Buenos Aires? Posiblemente una de las más caras, con torres residenciales al frente. La gente sabía dónde estaba. Cuando la fábrica Ford se pone en huelga y la toman los militares, y de 1.500 trabajadores solo vuelven 1.200, pero además de esos 300 que no vuelven, 67 no sabemos dónde están. Quiere decir que la gente sabía. Claro, ¿es culpable la gente de no hacer algo? No, eso es lo que se llama terrorismo de Estado. El terror como individuación, atomización de los núcleos de resistencia, de los núcleos de sociabilidad. El cuerpo del subversivo en el campo es un cuerpo territorio que articula esa experiencia específica. Si ustedes leen la descripción de las torturas así cometidas, comprenderán que no había posibilidad de diálogo, vínculo, visión. Y ya no hablemos del robo de bebés. ¿Tenía un plan económico? Parece que sí. ¿Por qué traigo este texto de Faleto y Cardoso? Al final del libro, Dependencia y Desarrollo en América Latina, del año 69, iba a decir 67, ellos lo explican. El cambio a una economía de desarrollo en América Latina se va a dar con autoritarismo. Solo se puede dar con autoritarismo. No están diciendo un autoritarismo militar necesariamente. Autoritarismo en democracia también puede ser. Pero ya lo están enunciando. No lo están diciendo a posteriori, año 69. Evidentemente, si leemos la carta abierta de Rodolfo Walsh, detenido y desaparecido en el año 77, 24 de marzo del 77, el día de hoy, conocemos dónde está. Él lo que denuncia es justamente, a un año de la instauración del gobierno militar, que el asesinato y desaparición de su hijo, por ejemplo, tiene un plan económico. El objetivo de la muerte, el exterminio y la atomización de cualquier forma de disidencia, está en un plan económico. ¿Qué resultados tuvo ese plan económico? Si seguimos el ejemplo chileno, que es donde parece que mejor se implementaron las políticas económicas de liberalización del mercado laboral, de ruptura de trabas colectivas de negociación, para que ustedes entiendan, dificultades de sindicalización, ruptura de los elementos de la sindicalización, pero también apertura a cualquier tipo de industria extranjera que rompía con esas experiencias de los 60 de un intento de industrias nacionales. Digo intento porque prácticamente en ningún país de América Latina se consiguió el concepto de industrias de armado, la maquilación en México, para que ustedes me entiendan, grandes industrias. ¿Qué consecuencias llevó esto en Chile? Los datos económicos de la década del 90 nos marcan unos beneficios macroeconómicos relativos, pero un aumento macroeconómico con un aumento exponencial de la desigualdad y de los índices de pobreza. Cuando el estallido social dice no son 30 pesos,
son 30 años, alude a 30 años justamente de políticas que marcan una imposibilidad de la lucha colectiva. Digo, el estallido social en 2019 en Chile. Voy terminando. Los detenidos desaparecidos como asignatura estructural de los gobiernos cívico-militares. Aquí el concepto de asignatura estructural lo tomo de un historiador conceptual, Reinhard Koselleck, quien entiende que hay una serie de conceptos que marcan la modernidad, es decir, que son asignatura estructural que nos permiten entender la razón de ser de la modernidad. En una locución podríamos decir que los detenidos desaparecidos son esta asignatura estructural de los gobiernos cívico-militares. ¿Pero qué es un detenido desaparecido? Posiblemente la mejor definición de un detenido desaparecido, paradójicamente, la dio Jorge Rafael Videla. Jorge Rafael Videla, cuando fue entrevistado, dice: un detenido desaparecido no está ni muerto ni vivo, está desaparecido. Para tener un muerto necesitamos un cuerpo, porque tenemos que certificar la muerte. Sin cuerpo no hay muerte, con lo cual no está desaparecido, la muerte como desaparición. Pero si no está preso, no está detenido. Pero hubo una detención, es decir, cuando lo chuparon, como se decía, cuando lo raptaron, cuando lo secuestraron, hubo una conciencia. Por eso la memoria articula: este fue el último lugar en que fue visto, con vida. Esta lógica, entonces, genera una suerte de aporía y perversión al mismo tiempo, que implica ese no lugar del detenido desaparecido. Pero claro, eso que puede ser ciertamente, entre comillas, fácil de comprender intelectivamente, ¿cómo lo comprendemos emotivamente? ¿Qué implica para una sociedad? ¿Qué implica para los familiares? Aquí tienen una parte de un proyecto de un fotógrafo que se llama Ausencias. Lo que tienen ahí es una imagen del año 77 y una imagen del 2006. La pose es la misma, solo permanece una persona. Esta muchacha se llama María Cecilia, es la última foto que tuvo con sus padres. ¿Qué implica la detención de desaparición? Implica la imposibilidad del duelo, implica la imposibilidad de cerrar, implica la imposibilidad de continuar con la vida, implica una captura de futuro, e implica a nivel social una deuda que las sociedades latinoamericanas tienen. Por eso los números no son menores. ¿Qué quiero decir? Hoy en día hay un debate sobre las cifras de detenidos desaparecidos. Al final de las dictaduras militares, cívico-militares, perdón, en toda América Latina hubo una esperanza: que se conozcan dónde están. En el año 83, 84 en Argentina se reivindicó eso, los familiares de detenidos desaparecidos. En el año 90 en Chile pasó lo mismo. Lo que nosotros sabemos es que nunca se supo. Entonces, si hablamos del caso argentino, 30.000 detenidos desaparecidos, ¿es una convención? Claro que sí. Sí, no sabemos el número. ¿Pero por qué no sabemos el número? Porque hay un Estado represor que lo oculta. Es un acto de denuncia política, evidentemente, la instalación de una cifra. Claro que sí. Ustedes piensen en el caso puertorriqueño de los 4.645, me pueden corregir, muertos por María. ¿Por qué adquiere relevancia? Porque hubo un Estado que se negó a dar las cifras. No estoy comparando, aclaro, no estoy comparando muertos de María con detenidos desaparecidos. No. Lo que estoy comparando es el accionar de no dar cifras por parte del gobierno. ¿De acuerdo? Por último, debate sobre la memoria. Ahí lo que ven es una universidad cerca de un salón de actos en el cual la universidad, la Facultad de Filosofía y Letras, Juan, de la Universidad de Buenos Aires, cuyo salón de actos tiene una serie de sillas reservadas para los detenidos desaparecidos
de esa facultad. En todo acto, ellos están presentes. Están presentes mediante una ausencia, claro. Así se presenta la ausencia. ¿Cuáles son los debates memoriales? El debate memorial hoy en día emerge en un debate de contestación al negacionismo. Pero puede ser que solo sea contestación. Parece que hoy en día, y esto es uno de los grandes debes de las sociedades latinoamericanas, parece que hoy en día solo es una contestación en tanto que el eje discursivo lo está fijando el negacionismo. Y el negacionismo lo que hace es decir, reinstaurar no un discurso crítico acerca de los golpes, sino reinstaurar la lógica de una guerra interna, la lógica de, si queremos una lógica, si alguien ha estudiado con los jesuitas, esto no es una ofensa, la lógica jesuítica del siglo XVI de Francisco Suárez del mal necesario, aquello con lo que los jesuitas nombraron la guerra civil española, un mal necesario. Si nosotros tenemos una mínima convicción democrática, como decía Primo Levi, pensando en su Italia fascista, tenemos que ser antifascistas. Si en América Latina tenemos una mínima convicción democrática, tenemos que tener una férrea denuncia de las dictaduras cívico-militares, al margen de la opinión negativa que si alguien quiere tener de los gobiernos previos, de la situación previa. Pero ese es posiblemente el nodo por el cual nos encontramos hoy en día en América Latina. Muchas gracias. Ahora tenemos un espacio para preguntas y comentarios, así que pueden levantar la mano. Por favor, hablen alto para que pueda recogerse el sonido en la cámara. Antonio. Gracias por la presentación, aprendí muchas cosas. Mira, estaba pensando inicialmente cuando tú hablas de la, como a decir, de la no contraposición siempre entre democracia y Estado totalitario, etc. Y pensando en lo que pasó en Francia, en la guerra en Argelia, y el momento en que esa democracia francesa movilizó cientos de miles de jóvenes y padres y tíos para irse 2 o 3 años y practicar de manera hacia el fin casi sistemática la tortura. Ahora bien, se empezó de hablar de esas cosas en los años 2000, hace como 20 años. Entonces, más o menos 40 años después. Pero de lo que tú dices, me parece que no ha empezado a abrirse la boca en el Cono Sur, porque la exposición es sobre todo de documentos que salen de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces piensa que estamos a punto de descubrir, escuchar voces, porque de verdad que cuando empezó en los años 2000 en Francia a hablar los movilizados diciendo, mira las cosas que yo hice hace 40 años y que tengo pesadillas aún todavía hoy de lo de las cosas que hice. Eso no ha empezado en Chile, Argentina. Bien, es diferente, me parece que es diferente en cada país. En Argentina empezó, ni bien finalizó la dictadura. En el año 84 se presentó el informe Nunca Más de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, CONADEP, cuyo prólogo lo escribió Sábato, que se conoció como el informe Sábato, que fijó la teoría de los 2 demonios, y que ese informe habla de 8.900 personas detenidas desaparecidas. Creo que esa es la cifra que más o menos trabaja el informe.
Pero ahí tenemos muchos testimonios de gente que también fue víctima de tortura, y al mismo tiempo se iniciaron juicios a las juntas militares. Obviamente todo el mundo ahora habla de eso por la película Argentina 1985, que es justamente lo que narra. Pero lo que sí hubo y sigue presente es un pacto de silencio de las cúpulas militares. Pacto de silencio que llevó incluso a que en el año 96, y se me ha ido el nombre del militar, me vas a perdonar, pero uno de los responsables de los vuelos de la muerte diera una entrevista en el año 96 y explicara que sí, los vuelos de la muerte se produjeron, una entrevista televisiva, se produjeron, explicó cómo se hacían, fue el primer testimonio que se supo, porque se sabía que había algo así, pero el negacionismo decía, bueno, estas son exageraciones. Fue el primer testimonio, pero ese testimonio está amparado en la impunidad. ¿Qué quiero decir? Había unas leyes de punto final y obediencia de vida, y había además unos procesos de excarcelación de militares y de fin de cualquier proceso iniciados por el gobierno de Carlos Saúl Menem, que implicaron un sentimiento de absoluta impunidad. Ese pacto de silencio se ha resquebrajado en algunos de los juicios, pero también ha tenido fuertes anclajes. Me explico. Un represor genocida, Echecolás, cuando va a ser juzgado, entre los abogados defensores de Echecolás está la candidata a vicepresidenta Victoria Villarroel. Echecolás, cuando tiene que ir a declarar un testigo de cómo él había sufrido torturas por Echecolás, López, JJ López, que ya había sido un detenido desaparecido, recuperado para la vida pública, Echecolás escribió en un papel, JJ López, al día siguiente tenía que declarar, esta persona hoy continúa detenida desaparecida en democracia. Digo también para que pensemos ciertas cuestiones, pero luego lo que está siendo muy interesante es el movimiento de hijos desobedientes. ¿Qué quiere decir esto? De hijos de familia, de hijos de padres, tíos, de represores que rompen con su familia y denuncian a sus padres. Entonces, hay casos en que presentan y exponen hechos, un torturado junto al hijo del represor para explicar quién era esa persona. Entonces, no hay una linealidad porque hay una suerte de pacto de silencio, si queremos llamarlo así. El caso chileno es mucho más singular. Hubo una imposibilidad de discurso público hasta el año 98. ¿Por qué en el año 98? Porque Pinochet es encarcelado en Londres, prisión domiciliaria, porque había una orden de extradición por el juez Baltasar Garzón, que como sabemos después fue anulado del juez por investigar el franquismo, una cosa muy sana del sistema judicial español, y por pedir una partida de defunción de Franco. Bueno, me parece bastante ilógico, si lo tengo que juzgar, no hay que juzgarlo porque está muerto. Pero bueno, en cualquier caso, Pinochet estuvo en Londres, visitado asiduamente por Margaret Thatcher, no nos olvidemos, y ese inicio de un proceso judicial contra Pinochet genera una ruptura en el proceso de memoria de Chile, porque no nos olvidemos de algo: cuando Pinochet pierde el plebiscito, se conserva, o se mantiene, perdón, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. En cierto punto es una democracia tutelada. Muchos chilenos así lo nombran, a otros no les gusta que se diga así. Porque además, cuando deja de ser comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, se convierte en senador vitalicio. ¿Eso qué es lo que genera? Impunidad, imposibilidad de cualquier tipo de juicio.
En ese sentido, la ruptura la provoca un elemento externo que abre la posibilidad de un debate público y que las personas que se habían callado en Chile empiezan a hablar. Entonces, ese movimiento memorial en Chile encuentra en el 98 un nuevo espectro. Y desde ahí sí ha ido haciendo. Pero como bien dices, no hay o hay muy pocos perpetradores que hablan. Hoy en día es muy interesante los trabajos de Claudia Feld, por ejemplo, que discuten qué dicen los perpetradores cuando hablan. Y los empieza a analizar ella desde el año 84 hasta estas décadas, pero han hablado muy poco, eso es cierto. Y que rompe un poco, y muchos de los que han hablado no hablan de un sentimiento de las atrocidades que hicimos, ¿no? ¿Cómo pudimos hacer esto? Sino que los que hablan es como, bueno, había que hacerlo. Entonces, ahí sí que hay una diferencia, pero que me parece que con distintos matices. Sí, profesor, me gustaría preguntar si, bueno, yo estoy de acuerdo y reconozco, ¿verdad?, la importancia de incorporar todos estos elementos de memoria, por ejemplo, pero me gusta, y hemos cubierto, ¿verdad?, ese elemento de la imposibilidad del duelo con relación a los desaparecidos. Pero quería preguntar si ha habido algún tipo de narrativa, supongo que particularmente de grupos conservadores, de que estos monumentos o este énfasis en la memoria y el trauma, si lo que están haciendo es perpetuando ese duelo, como un tipo de queja, ¿verdad?, como un tipo de argumento en contra de que se siga, mira, hay que dejarlo atrás, porque lo que esto está haciendo es empeorando la cicatriz, por ponerlo así. Totalmente, en dos líneas, yo diría. Primera, 4 de septiembre de este año, de nuevo, parece que tengo algo con Victoria Villarroel, no, pero Victoria Villarroel organiza en el Congreso Nacional en Argentina un acto en rememoración de las víctimas del terrorismo. ¿Qué terrorismo? El de la izquierda. Y ahí asisten a este acto gran parte de las cúpulas genocidas militares. Entonces, lo que se empieza a enunciar es el curro, la estafa de los derechos humanos, lo es porque solo incluye a la mitad de los represaliados. ¿Qué pasa con aquellos que sufrieron esa violencia de los grupos terroristas, guerrilleros, subversivos, etcétera, etcétera? Bien. Acá una cuestión. En Chile, en Argentina tienen indemnizaciones. Bien. Otra cosa es una conmemoración pública. Bien. Pero ahí tenemos un primer eje de una disputa en la cual, sin enunciarlo, lo que te está diciendo es: esto fue una guerra, aquí había dos malos, y bueno, a lo sumo se cometió algún exceso, pero que nunca se habría cometido si el otro, que fue el que empezó, no hubiera empezado. Pero al mismo tiempo surge la otra idea de hay que dejar los 70 atrás. En España es que pesados con la guerra civil, el franquismo y, digo, veo a Carmen, perdón porque es española, pero con la guerra civil, el franquismo, con las cunetas, qué pesados. Digo, existe, por poner otra latitud, pero es esa idea de... Hay una frase de Mauricio Macri que es: no hay futuro en el pasado. Digo, no creo que sea de él, algún asesor se la debe haber dicho, no le confiero tanta inteligencia. Pero lo que nos marca o lo que me interesa de esa frase justamente es eso que estabas reseñando. Dejemos eso porque acá no hay posibilidad de proyectar una sociedad. Y justamente lo que dicen los espacios de la memoria es: no podemos proyectarnos como sociedad sin reconocer que acá pasó algo. Y esos consensos que podrían haber existido hasta el 2015
Pienso en el caso argentino. Sobre los 70, hoy en día se han roto absolutamente. El caso chileno, como mencionaba antes, fue diferente y evidentemente que se celebre una victoria electoral con un busto de Pinochet ya nos marca que consenso, no había, pero por poner casos. Pero sí, hay ese lugar del pasado como casi lugar que no debe mirarse o lugar en el cual, bueno, entonces todos estamos en igualdad de condiciones, ¿no? Sí. Me gustaría aportarle a Marco que de hecho en el 2015, en el caso argentino, el presidente que ganó en ese momento, Mauricio Macri, gana con esa parte de la narrativa que tenía para ganar era eso. Vamos a dejar el pasado atrás, hay que tener un cambio, te presentaba globos de colores, como hay que dejar lo oscuro atrás para poder generar un cambio y un nuevo desarrollo. Hay una, algunos lo hemos nombrado, quien mejor ha estudiado la enunciación macrista es Fabio Wasserman y la temporalidad macrista, pero algunos también lo hemos nombrado como una suerte de deshistorización del pasado que hacen estos movimientos. Entonces, es muy interesante ese proceso, muy interesante, perverso y peligroso, pero intelectualmente interesante ese proceso de deshistorización del pasado. Piensen ustedes un ejemplo. Ahora decía Wanda en los globos de colores, pero para mí el más interesante es Macri se presenta con un eslogan, Macri es revolución, que se presenta en un t-shirt amarillo con una foto de Macri como si fuera el Che Guevara, como la imagen de Alberto Korda, que Feltrinelli popularizó. Bueno, hay una deshistorización del pasado absoluta en ese sentido. Lucy, eso también me hace pensar en el concepto de Yelin de los emprendedores de la memoria, que muy bien ella hace una advertencia, y es que también hay emprendedores de la memoria en relación a lo que fueron los golpes de Estado. Entonces en Chile podemos hablar de la Fundación Augusto Pinochet, que tiene programación, y también, por ejemplo, el proceso de creación del memorial de Jaime Guzmán, que bien es asesinado en democracia, pero entraron a darse estos debates de si entonces los detenidos desaparecidos tienen un memorial, porque esta víctima no la tiene. Y hay espacios, ¿verdad?, en Chile, que en donde todavía se presenta esta memoria. Por eso es que puede salir el busto de Pinochet a la calle para una celebración. Pero, y tú lo conoces mejor, el caso de Steve Stern y todos esos nuevos memoriales, que en un libro del 2004 él explica 4 nudos memoriales que emergen en el 98 en Chile, y empiezan con el de la memoria salvífica. El claro caso de esta señora, doña Elena, que el 11 de septiembre, desde su casa en Santiago de Chile, en el buen barrio, se fue a la azotea y vio, abriendo una botella de champán, cómo los aviones bombardeaban la Moneda, porque era el día en el que se liberaba Chile. Y lo narran, lo enuncian y lo cuentan, y lo vivieron así. Entonces, hay una cuestión central que como sociedades no podemos invalidar, pero tenemos que construir determinados consensos. En el caso chileno, evidentemente, no se ha fraguado un consenso. E inclusive hay unos casos particulares que podríamos decir de no memoria. Y esto ya yo lo hablo un poco desde la experiencia estando en Chile, tal vez utilizando metodologías no tradicionales, pero conversando con artistas, conversando con personas de mi generación, yo les proveo una información que desconocen. Y para mí eso fue bien chocante. Entonces yo podría decir, pues se ha logrado en cierta forma una no memoria en algunos miembros de la sociedad, porque honestamente sus preguntas eran de total desconocimiento. Sí, tiene que ver para mí más que con una no memoria, con una memoria muy específica, es decir, una estrategia memorial que es el olvido.
el olvido no es lo que se contrapone a la memoria, es una forma de memoria que lo que busca es no recordar. Entonces, en ese sentido, habría que ver si eso es solo un silenciamiento, que podría ser hasta peor, porque el olvido, hay una posibilidad de recordar en ese momento, o de aperturas, de umbrales de recordación. Sí. Pero entonces, ¿qué constituirá, qué sería entonces una contraposición a la memoria? Sino Desde mi perspectiva, más que el olvido, el silencio. Y en esto sigo a Elizabeth Jelly, que lo plantea en su trabajo clásico, Los trabajos de la memoria, creo que es el capítulo 2, de que hablamos cuando hablamos de memorias, creo. Pero ella alude a que el olvido como una forma de memoria y el silencio como una acción específica que imposibilita la posibilidad de memoria. Hay el cerrar el canal a la posibilidad del recuerdo. El olvido no lo cierra. No necesariamente no lo cierra, porque puede haber disparadores de la memoria que activen. Pero si hay una imposibilidad de denunciar la memoria, un silencio, sería más lo que estaríamos hablando como contraposición. Sí. Mencionó la película de Argentina y estoy acá pensando cómo podemos considerar en los últimos años ha habido, digamos, una mayor producción que anteriormente de este tipo de películas. Lo vemos en Argentina, hay una película de Chile, hay una película de la vida de Pepe Mujica de los cancelamientos, aparte de las obras de las producciones documentales de lo que pasó en México recientemente, en fin. ¿Cómo podemos ver ese tipo de obras como una forma de hablar de lo que pasó, poniéndolo en balance de ese tipo de películas también tienen omisiones, se enfocan en alguna parte de lo que pasó y pues por decisión o por negligencia hay muchas cosas que no se ponen en contexto, como en efecto la desaparición de personas, porque no se ve en muchas de estas producciones, o solamente se enfoca en eso, como por ejemplo la película de Pepe Mujica, que solamente la pone en un encarcelamiento constante y perpetuo, que no contextualiza que fueron 12 años. O producciones como El Conde, que estrenó los otros días en Netflix, que les recomiendo, que El Conde, que presenta a Pinochet casi como el Conde Drácula, que vuelve... Que es una forma también de hablar de... Sí, pero respondiendo a tu pregunta, ¿tiene que hablarse de todo en una película? No creo. ¿Tiene que un libro de historia hablar de todo? Bueno, en el año 52, un historiador poco, que se lo puede acusar poco de tendencioso como fue Luciano Ferro, dijo: la historia es elección. Los historiadores elegimos con qué narramos y cómo lo narramos. En ese sentido, entonces, esa elección hace de la historia una disciplina contemporánea, presente y no exenta de debate. Pero claro, lo que tú estás planteando es algo que ayer mismo pasó en Argentina. En 1985 salió un político y actor también vinculado al partido de Mauricio Macri, criticándole a su amigo de producción, Ricardo Darín, que cómo había participado en esa nefasta política, en esta nefasta película, que no hablaba de Alfonsín. Alfonsín, presidente argentino en ese momento, que es el que dijo: bueno, hay que juzgar a la gente. La película no muestra a Alfonsín, pero se habla de Alfonsín. Hay una reunión del fiscal con el presidente, el fiscal Estercera me refiero. La película está centrada en la vida del fiscal Estercera. Entonces, si eso es porque la película es peronista, para no hablar del presidente que era radical, que es lo que dice esta gente, me parece
personalmente absurdo, pero es no querer pensar en necesitamos que se hable de los juicios, me parece que sí. En su gran mayoría son producciones que salen, son locales, Son locales, pero que salen también a lo Y en local. el caso de 1985, lo que también tuvo mucho peso es que la hizo Ricardo Darín, que es el actor más importante. Yo no sé si hubiese tenido la misma relevancia si lo hacía Pablo Echarri, otro actor X. O sea, entonces también tuvo mucha relevancia porque ese actor la hizo, llevó esta historia a lugares donde estaba callado y también lo sacó internacionalmente. Pero obviamente eso es un caso de marketing, diríamos, que obviamente importa, pero el hecho en sí me parece que como lo hubiera hecho Darín o cualquier otro actor, me parece que lo importante es generar espacios de diálogo sobre aquello. Pero en vez de generar un espacio de diálogo, volvemos a embarrar la situación y decir, tendría que haber sido así o asá, tendría que... no sé, me parecen discusiones estériles las que se están dando hoy en torno a esta producción. Pienso en el caso argentino. El caso chileno, hay como, bueno, con Patricio Guzmán, por ejemplo, que además fue condecorado con el Premio Nacional de las Artes o algo así recientemente, hay una suerte de orgullo porque es un chileno sumamente internacional, pero al mismo tiempo, por parte de todos los espectros que sean de algo vinculado a una derecha, hay una negación de que lo que hace está bien, porque se considera una historia parcializada. En ese sentido, volvemos a el punto central. ¿Qué voluntad de diálogo hay sobre aquello que aconteció? Que por múltiples documentos, si creemos que la historia necesita una prueba documental, sabemos que aconteció. Digo una prueba documental al margen del testimonio oral, me refiero, ¿de acuerdo? Sabemos que aconteció y que no se quiere dialogar, porque hay una visión de que, bueno, insisto, cuanto menos fue más necesario. Ese es el punto que me parece sumamente problemático como sociedad. Estamos justo en la hora. ¿Una pregunta adicional? ¿Tendríamos espacio para ella? Luis. Bueno, y quería preguntar más en lo contemporáneo, ¿no? Cómo esa apertura que comenta el compañero de abrir la memoria ha creado también momentos de reacción política en Latinoamérica. En el caso, ¿verdad?, la incapacidad de Boric de hacer una reforma, ¿no?, vamos a decir, una nueva constitución, pero también el surgimiento de Milei, ¿no?, en Argentina. Cómo son reacciones también a esto, ese intento de crear una memoria colectiva sobre esos eventos, ¿verdad?, catastróficos del pasado. Bien, por partes, intento ir rápido. Primera cuestión, Milei no surgió ahora. Yo creo que hay como una visión internacional de que surgió ahora. Milei lleva en la escena pública argentina 6 años fáciles. 6 años fáciles. Claro, la organización política es más reciente, el éxito ha sido abrupto, tiene que ver con las experiencias pandémicas en muchos sentidos, y eso habrá que pensarlo. Tiene que ver también con una cuestión. ¿Qué es lo que como sociedad le hemos dado a los jóvenes? Yo creo que esta es una pregunta que hay que hacerse. Es decir,
si yo pienso en grupos de estudiantes que estén empezando ahora el bachillerato, lo hayan empezado hace 5 años como mucho, aquí incluso hay gente que solo ha crecido en crisis, que tiene conciencia de que siempre han estado en crisis. Al margen de la destrucción del Estado mayor o menor que haya habido en los últimos 20 años, ¿qué les ha dado el Estado a esta gente? Sí, voy al caso argentino. ¿Qué les ha dado el Estado a esta gente? ¿Qué perciben que les ha dado? Nada. Entonces, ¿en qué sentido van a decir el Estado me ayuda, es útil, es bueno, hay una redistribución? Y esto lo estudian muy bien Pablo Semán y Nicolás Belschíger, que incluso presentaron una conferencia acá en la UPR a propósito de esas juventudes y Milei, ¿no? Y sobre todo las juventudes pandémicas que entendieron que si el Estado me decía quédate en casa, yo te salvo, yo que tuve que trabajar como repartidor, delivery de comida, iba con mi bicicleta y me salvaba a mí mismo. Mi cuerpo me salvó. Fui libre frente al Estado, en una idea de libertad en tanto que significante vacío, claramente. ¿Por qué digo esto? Porque me parece importante tu pregunta, pero me parece importante también entenderla en qué grupos estamos hablando. Pero sí, Boric tuvo una imposibilidad, no sé si tanto en cuanto a derechos humanos como lo que la gente está diciendo en Chile por nombrar a Chile un Estado plurinacional. Es decir, el lugar de los pueblos originarios en el organigrama político chileno. Eso es muy problemático. Muy problemático no querer incluirlo. Muy problemático para seguir pensando a las sociedades latinoamericanas sin un organigrama político que pretenda, aunque sea de alguna forma plurinacional, integral, ¿no? Entonces, seguiríamos reproduciendo una violencia que ya sabemos que ha existido, que ya sabemos cómo se ha materializado y que ya sabemos que jurídicamente se ha avalado, la seguiríamos reproduciendo. Pero por lo que se dice es más por este sentido que por la lógica de lo memorial, pero lo memorial sigue presente, porque el candidato contra el que ganó Boric en segunda vuelta, porque en primera ganó Kast, decía claramente, la obra de los militares fue fantástica, yo me comprometo a defender la obra que hicieron los militares y a sacar a los militares de la cárcel porque están siendo perseguidos. Campaña electoral en Chile. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, es lo que estás diciendo. Hay una emergencia de un espectro negacionista, no le voy a poner color político, se lo pueden imaginar, pero un espectro negacionista que disputa un lugar de la memoria, claro está. Y que ese lugar de la memoria conlleva además unas determinadas formas de accionar político, que van todas encaminadas a una deshistorización del pasado, una desvinculación de lazos sociales, aquello que Hayek hablaba de que solo existe individuo y familia, el resto son sus relaciones comerciales. La sociedad es una relación comercial entre individuos y familia. Ese autoritarismo en democracia. Entonces, por eso empezaba con ese punto, porque la emergencia, desde mi perspectiva, de estos movimientos que tienen una visión de deshistorizar el pasado, implica un autoritarismo en democracia, indudablemente. Indudablemente. Yo tengo dos agradecimientos. En primer lugar, agradecer a Dr. Lucy por la maravillosa conferencia que nos ha dado en el día de hoy y también por gestar el que se estén desarrollando estas actividades en la Universidad de Puerto Rico. Tengo que agradecerles a todos ustedes por su asistencia. Sí, era intencional que la actividad fuera presencial y no se transmitiera, porque entendemos la necesidad de ocupar los espacios de la universidad. Así que era un acto político que ustedes estuviesen aquí y lo agradecemos inmensamente. De igual forma, la exhibición está estratégicamente colocada en un espacio que estaba no siendo utilizado y está en el mismo centro donde hay una gran parte de los estudiantes que transitan.
Así que nuestra intención es, en la medida de lo posible, continuar haciendo actividades presenciales y pues hoy queda demostrado que los estudiantes van a llegar y el público general también va a llegar. No quiero finalizar la actividad sin recordarles que este ciclo de actividades dura hasta noviembre. Aunque la exhibición termina el 3 de octubre, y por cierto está abierta en el horario del centro de estudiantes, lunes a viernes, de 8 a 8 y 45, de 8 de la mañana a 8 y 45 de la noche. Tenemos una conferencia el próximo 28 de septiembre, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile, Visiones Críticas en un lugar de la memoria, que me toca a mí presentar. El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos es mi objeto de estudio. Y en octubre vamos a tener dos actividades que van a ser cineforos. Van a ser aquí y van a ser a las 6 de la tarde ambos. Uno se estaría desarrollando el 10 de octubre y el otro el 23 de octubre. El 10 de octubre estamos presentando la película de Manuela Martelli, Chile 76. Y luego de la presentación de la película, pues vamos a tener una discusión y vamos a estar presentando el 23 de octubre el documental más reciente de Patricio Guzmán, Mi País Imaginario. El 11 de septiembre aquí mostramos la batalla de Chile. Hicimos un maratón, estuvimos básicamente casi 10 horas presentando lo que fueron el primer documental, ¿verdad?, que reflejó lo que estaba sucediendo en Chile. Y pues queremos cerrar con este último trabajo de Patricio Guzmán para también hablar de lo que está aconteciendo en Chile actualmente. Y estamos organizando conjuntamente con la Universidad de Chile un congreso internacional. El congreso, por ser internacional, va a tener sí una modalidad virtual, pero aquí en la Universidad de Puerto Rico lo vamos a estar transmitiendo en la sala A, con la intención nuevamente de que nos encontremos, y se va a estar llevando a cabo el 8 y el 9 de noviembre. Y vamos a tener participación de investigadores de Chile, Argentina, Uruguay, y estamos desde Puerto Rico. Así que muchísimas gracias y esperamos verlos en las demás actividades. Buenas tardes.